victoria impositiva de Donald Trump sobre sus socios europeos. No habrá ni impuesto de la venganza en los Estados Unidos, ni tampoco un impuesto mínimo global sobre los beneficios de las compañías estadounidenses. Veámoslo. Una de las medidas fiscales más preocupantes dentro del proyecto de presupuestos de Donald Trump era el llamado impuesto de la venganza. Este impuesto, contenido en la sección 899 de este proyecto de presupuestos, penalizaba a los inversores extranjeros en Estados Unidos, incrementándoles la retención en origen sobre sus rentas del capital en 5 puntos porcentuales al año, hasta pasar del actual 15% de retención en origen hasta el 35% al cabo de 4 años. Es decir, que si un inversor europeo compraba acciones o bonos estadounidenses y esas acciones pagaban dividendos o esos bonos pagaban intereses, actualmente en Estados Unidos hay una retención en origen sobre esos dividendos o sobre esos intereses del 15%. Y con este impuesto de la venganza se proyectaba incrementar la retención en origen contra ese inversor europeo o extranjero en general desde el 15 al 35%. Esto no solo habría supuesto un perjuicio patrimonial muy grande para los inversores extranjeros en Estados Unidos, sino que también habría reducido el flujo de financiación extranjera que se dirige a adquirir activos financieros estadounidenses y, por tanto, a proporcionar financiación a la economía estadounidense. Por suerte, este impuesto de la venganza parece que va a pasar a la historia porque el secretario del Tesoro del gobierno de Donald Trump, Scott Bessent, ha solicitado al Congreso que lo elimine del proyecto de presupuestos. Es decir, que parece que la retención en origen sobre las rentas del capital de los inversores extranjeros no va a aumentar hasta el 35%. Se va a quedar en el 15% como hasta la fecha. Pero ¿por qué el gobierno de Donald Trump ha decidido a última hora eliminar este impuesto de la venganza contra inversores extranjeros? Pues en esencia porque el motivo que tenía el gobierno de Donald Trump para vengarse de los inversores extranjeros a través de este impuesto ha desaparecido. Pero antes de exponer cuál era ese motivo que tenía el gobierno de Donald Trump para vengarse contra los inversores extranjeros y que felizmente ha desaparecido en las últimas horas, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en los mercados financieros europeos o también en los mercados financieros estadounidenses, ahora que parece que no va a haber un incremento sustancial de la retención en origen, esto es algo que podéis hacer a través del broker de la entidad que apadrina este vídeo, Trade Republic. Trade Republic es un banco y un broker online que se ha consolidado en los últimos 6 años como una de las principales plataformas de ahorro e inversión en Europa. Cuenta con más de 8 millones de clientes y con más de 100.000 millones de activos en custodia y opera en 17 países europeos. Entre esos países europeos en los que ha venido operando Trade Republic desde hace años se halla, por supuesto, España. Pero es que además, desde hace unas semanas, Trade Republic no solo opera desde España, sino que también ofrece una cuenta de ahorro con IBAN español. Se trata de una cuenta de ahorro remunerada al tipo de interés que ofrece el Banco Central Europeo, en estos momentos el 2,02%, y que por tener un IBAN español simplifica mucho su operativa. Por ejemplo, no es necesario presentar el modelo 720. Además, con esta cuenta de ahorro puedes acceder a una amplísima variedad de activos financieros, tanto en Europa como en Estados Unidos. Acciones, fondos de inversión o ETFs que pueden adquirirse con comisiones tan bajas como €1. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic, sobre su cuenta remunerada con IBAN español o sobre la amplia variedad de activos financieros a los que puedes invertir desde su broker, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, como decía, ¿cuál era el motivo que espoleó este impuesto de la venganza contra los inversores extranjeros y que felizmente ya ha desaparecido? Pues la aplicación del Pilar 2 de la OCDE a las compañías estadounidenses.
¿Y qué supone este pilar 2 de la OCDE? Pues en esencia la aplicación de un tipo mínimo global en el impuesto sobre sociedades del 15% a todas las compañías cuyos ingresos superen los 750 millones de euros anuales. ¿Esto qué suponía para Estados Unidos? Pues esencialmente tres cosas. La primera, que no podía fijar internamente un impuesto sobre sociedades inferior al 15%. La segunda, que si sus multinacionales operaban en jurisdicciones que tenían impuestos sobre sociedades por debajo del 15%, el Tesoro estadounidense estaba obligado a cobrar a esas multinacionales un recargo fiscal dentro de los Estados Unidos hasta llegar a un tipo mínimo sobre sus beneficios globales del 15%. Y la tercera era que si Estados Unidos se negaba a cobrar ese recargo fiscal sobre los beneficios de sus compañías, otros países podían denegarles beneficios fiscales a las compañías estadounidenses para elevar así la factura fiscal global a la que estaban sometidas tales compañías. Es decir, que si Estados Unidos no actuaba como recaudador de impuestos, por lo que esas multinacionales dejaban de pagar en el resto del mundo, otros estados se podían arrogar la función de recaudar lo que fuera necesario para que estas empresas terminaran pagando un 15% global. Esto, por supuesto, afectaba no solo a las multinacionales estadounidenses, sino a las multinacionales de todos los países que se hayan adherido a ese pilar 2 de la OCDE. Pero claramente las empresas que iban a verse más perjudicadas por este régimen fiscal global eran las multinacionales estadounidenses, por ser muchas más empresas y mucho más grandes que las de cualquier otro país o zona económica. Pues bien, frente a esta situación, a la que abocó a los Estados Unidos el anterior presidente demócrata Joe Biden, lo que hizo Donald Trump fue crear un impuesto de la venganza para presionar al resto de países a que otorgaran una exención dentro de este pilar 2 de la OCDE a los Estados Unidos, a las multinacionales estadounidenses. Y parece ser que se ha llegado a un acuerdo dentro del G7 para eximir a las multinacionales estadounidenses de la aplicación de este pilar 2. Es decir, que Estados Unidos, si así lo quisiera, que no parece que vaya a ser el caso, pero si así lo quisiera, podría tener internamente un tipo impositivo sobre sociedades por debajo del 15%, y además las multinacionales estadounidenses que operen en jurisdicciones con impuestos bajos no se verán penalizadas por un recargo tributario que eleve su fiscalidad mínima global hasta el 15%. En este caso, por tanto, hemos tenido un final feliz. Donald Trump sí que ha utilizado sus dotes de negociación para eliminar recíprocamente impuestos. O me eximes del pilar 2 de la OCDE o te castigo con un impuesto de la venganza. Y finalmente, parece ser, se ha decidido eliminar el impuesto de la venganza a cambio de que las compañías estadounidenses estén eximidas de ese pilar 2 de la OCDE. Ojalá lo mismo hubiese sucedido con la guerra comercial y el desarme arancelario recíproco, pero por desgracia no está siendo así, dado que los aranceles que se están estableciendo con posterioridad al inicio de esa guerra comercial son mayores en ambos casos a los que había antes. Pero en este otro caso, en esta otra guerra fiscal global, sí se ha llegado a un buen resultado, al menos a un buen resultado para los Estados Unidos, porque lo que deberíamos plantearnos ahora desde la perspectiva europea es qué sentido tiene mantener este pilar 2 de la OCDE cuando Estados Unidos de facto se ha salido de él. Las multinacionales estadounidenses podrán pagar globalmente un tipo impositivo medio sobre sus beneficios inferior al 15%, pero las empresas europeas no. Vamos, que si ya teníamos bastantes desventajas competitivas frente a las multinacionales estadounidenses, ahora vamos a tener todavía más, porque una multinacional estadounidense operando en la misma jurisdicción que una multinacional europea va a terminar pagando menos impuestos
que la multinacional europea. ¿Qué tal si los políticos europeos dejan de aplicar impuestos de la venganza contra su propia población y contra su propio tejido empresarial y dejan de autoaplicarse tributos que suponen pegarse un tiro en el pie? ¿Qué tal si enterramos entre todos el pilar 2 de la OCDE y potenciamos aquello que nunca deberíamos haber abandonado? Una intensa competencia fiscal interestatal que hunda el peso de los impuestos sobre nuestras vidas.